Bueno, siguiendo, están un poco cansados. Así que bueno, antes del almuerzo vamos a dar una charla de manejo del isquemia medular en el TIVAR. Un tema muy importante, sobre todo, vamos a hablar en el TIVAR, pero sobre todo ahora con los advenimientos en endoprótesis para tratar los aneurismas aorta-tóraco-abdominales, es un tema que cobra cada vez más importancia. Bueno, y la isquemia medular es una de las complicaciones más temidas del tratamiento de la patología de la aorta torácica y tóraco-abdominal. El que ha tenido alguna vez una complicación de paraplegia, yo creo que no hay complicación peor. Para tratar de comprender la isquemia medular tenemos que abordar el análisis de la anatomía, como dijo mi amigo Carmelo, es muy importante para comprender todos los mecanismos. ¿Y cuál es el aporte sanguíneo de la médula espinal? Y es muy importante, tiene 4 segmentos de aporte sanguíneo de la médula espinal. Es un segmento proximal, rama de las vertebrales y subclavia. Segmento torácico por las intercostales, incluyendo la arteria radicular magna o arteria de Dankiewicz, un segmento abdominal por las arterias lumbares y un segmento distal por las hipogástricas y sus ramas. Fíjense que la vascularización medular depende de 3 arterias longitudinales continuas. La arteria espinal anterior, una arteria espinal anterior, longitudinal, y 2 arterias espinales posteriores longitudinales. Ambos sistemas están unidos o conectados por arterias circunferenciales de pequeño calibre. Eso a lo largo de toda la médula espinal. Es muy importante interpretar la anatomía porque a partir de ahí vamos a comprender las complicaciones. Fíjense, como habíamos dicho hoy en una charla previa, que llamábamos aorta vulnerable según la clasificación de Frank Criado entre torácica 9 y torácica 12, que es el comienzo del tronco celíaco. ¿Y por qué llamamos aorta vulnerable? Porque aquí nace la arteria radicular magna o arteria de Dankiewicz, que nace de la intercostal, fíjense, la intercostal, que también se llaman arterias segmentarias, las lumbares, las intercostales, segmentarias, arteria intercostal a partir de la cual se va a formar la espinal anterior y las 2 espinales posteriores. Pero fíjense que la arteria de Dankiewicz comunica la arteria intercostal con la arteria espinal anterior. Y fíjense este score, el score de daño medular o score de Kleiman, ¿qué sucede con el sacrificio de las arterias segmentarias, en este caso intercostales, según las zonas de la médula? Y fíjense que si nosotros sacrificamos hasta torácica 3, torácica 4, torácica 5, muy bajo el daño medular. Y las arterias lumbares también es muy bajo, pero fíjense el pico de daño medular cuando nosotros ocluimos las arterias intercostales entre torácica 9 y torácica 12. Es por eso que se llama aorta vulnerable. Cuando nosotros vamos a ocluir con endoprótesis o con cirugía abierta, que hay que hacer clampeo de la aorta o lo que sea, y vamos a involucrar el sector de la aorta vulnerable, tenemos que estar muy atentos porque tenemos posibilidades de isquemia medular, mayores posibilidades. Ahora, ¿qué incidencia tiene la isquemia medular? Y yo las dividí, algo dijo recién Martín, en qué sucede, cuál es la incidencia en los aneurismas degenerativos de la aorta descendente y tóraco-abdominal y la incidencia en las disecciones aórticas. En cuanto a la incidencia en los aneurismas de aorta descendente y tóraco-abdominal, esto es un interesante metaanálisis publicado recientemente, muy bueno, 169 estudios, un mega análisis entre el 2008 y el 2018, 22.634 pacientes. Y acá tenemos qué sucedió con la isquemia medular cuando se trató solo la aorta descendente, cuando se trató la aorta tóraco-abdominal. Esta es la combinación de cirugía abierta más endovascular, esto que sucedió con cirugía abierta sola y esto que sucedió con terapéutica endovascular sola. Y fíjense en la incidencia, cuando se trataron los aneurismas de aorta descendente, la incidencia combinada de abierta endovascular 3.5%,
cirugía abierta 4.9% y endovascular un tercio de la cirugía abierta, 1.6% de incidencia de isquemia medular. En cambio, cuando se analizaron los aneurismas tóraco-abdominales, acá está la clasificación que se usa actualmente, que es la clasificación de Crawford-Safi, el tipo 1, que es toda la aorta descendente, hasta el diafragma, tipo 2, de toda la aorta, desde la subclavia hasta la bifurcación ilíaca, la tipo 3, desde el tercio medio de la aorta descendente hasta la bifurcación ilíaca, la tipo 4 de la aorta infradiafragmática hasta la bifurcación ilíaca, y la tipo 5 de Safi, desde el tercio medio de la aorta descendente hasta los vasos viscerales. Esa es la clasificación utilizada actualmente de los aneurismas tóraco-abdominales universalmente aceptada. Fíjense que cuando uno trata el aneurisma tipo 2 de Crawford, tipo 2 de Crawford es el que más riesgo de isquemia medular tiene, que sobre esta media que teníamos acá de 8.8% para terapéutica endovascular, 7.6% para combinada y 7.0% para abierta, del 15%. 15% cuando uno cubre toda la aorta tóraco-abdominal, hay alto riesgo de isquemia medular. En cambio, cuando analizamos la disección aórtica, fíjense que la incidencia de isquemia medular es menor que en los aneurismas degenerativos. 1.4 para la disección y 3.8 para los aneurismas degenerativos. Este era el registro Eurostar muy interesante sobre 606 pacientes. Fíjense, en los aneurismas 291 pacientes, 3.8% de isquemia medular. En cambio, la disección tipo B, 215 pacientes, 1.4. Fíjense que es mucho menor la incidencia de isquemia medular en las disecciones que en los aneurismas degenerativos. ¿Y a qué se debe? Bueno, las causas son multifactoriales. En la disección tipo B no hay carga de ateroma, hay poca carga de ateroma y trombos, hay menor riesgo de ateroembolismo, y en algunos casos lo que hablamos hoy, en diferentes oportunidades, la persistencia de la perfusión de la luz falsa post-TIVAR por entradas distales, hace que la médula se siga perfundiendo. De ahí el riesgo de embolizar, de poner coils, porque se sigue perfundiendo a través de la luz falsa. En los aneurismas, cuando uno coloca en endoprótesis el aneurisma en zona vulnerable, ¿qué pasa cuando uno pone endoprótesis? Se produce una trombosis aguda del saco aneurismático, y esa trombosis aguda del saco aneurismático hace que el flujo de las intercostales cese abruptamente. Es por eso que algunos dicen que la incidencia de los aneurismas degenerativos es más frecuente que en la disección tipo B. En cuanto a la presentación clínica de la isquemia medular, el cuadro clásico es la paresia y la paraplegia, que es el déficit sensitivo motor transitorio o permanente de la mitad inferior del cuerpo. También las guías de la SBS de 2020 de estandarización, como la clasificación que dijo Claudio y demás, quieren estandarizar los síntomas de la paraplegia para que todos hablemos el mismo idioma. Cuando hablemos de paraplegia, ¿qué tiene? Paraparesia, paraplegia de una pierna, de las dos, de la mitad del cuerpo. Entonces, para tratar de estandarizar, se publicó esta escala de paraplegia de 0 a 5. Cuando 0 no hay ningún movimiento de la extremidad inferior, paraplegia. Tipo 1, cuando la extremidad inferior tiene movimiento sin relación con la gravedad, paraplegia. Tipo 2, cuando hay trastornos de la motilidad en contra de la gravedad, paraplegia. Tipo 4, cuando el paciente se puede caminar o moverse con asistencia, paraparesia. Cuando se puede parar con asistencia, paraparesia. Y 5 es normal. 5 es normal. Entonces, eso también para tratar de estandarizar, para que todos los trabajos científicos hablen siempre del mismo idioma. En cuanto a la paraplegia, puede ser precoz, que es la detectada en el posoperatorio inmediato, isquemia medular intraoperatoria, o tardía, que también hay que siempre estar atento, porque la paraplegia tardía se inicia días después de la intervención.
más frecuente a partir de las 24 horas del postoperatorio. Y otra también presentación clínica, cuando se produce isquemia medular, no solo se produce paraplegia y paraplegia, paraparesia y paraplegia, sino se afectan las vías vasomotoras descendentes, neuroasimpáticas y aferentes espinales. Frecuentan la isquemia medular. ¿Eso qué hace? Que se produzca hipotensión arterial, bradicardia, o sea, shock, lo que se llama shock medular, que eso aumenta la isquemia medular. Es como un círculo vicioso. Se produjo isquemia medular, se produjo paraplegia y paraplegia. Hay disfunción autonómica, que esa disfunción autonómica lleva a bajar la presión arterial y esa baja de presión arterial retroalimenta la isquemia medular. Entonces es todo un circuito vicioso que al paciente le cuesta mucho recuperarse de una isquemia medular. ¿Qué factores de riesgo tenemos de la paraplegia? Son factores inherentes al paciente y factores anatómicos o del procedimiento. Factores inherentes del paciente y son todos los factores de riesgo cardiovascular. Pero es muy interesante. Son grandes series de pacientes, no son 4 o 5 pacientes, son grandes series. Fíjense, de TIVAR, 741 pacientes, muy, muy interesante. Acá tenemos un grupo grande que no tuvieron isquemia medular, 673 pacientes, y un grupo que tuvo isquemia medular, 68 pacientes. Y la evaluación estadística de eso. Fíjense, mayor de 70 años, los que tuvieron isquemia medular tuvieron más de 70 años, altamente significativo. Hipertensos, la mayoría, altamente significativo. Trastornos dislipémicos, la mayoría, altamente significativo. Tabaquismo, la mayoría, altamente significativo. EPOC, la mayoría, altamente significativo. E insuficiencia renal con creatinina más de 1.6 miligramos por ciento, también frecuentemente P muy significativa. Fíjense que los factores de riesgo cardiovascular cómo inciden en la isquemia medular. Y en cuanto a los factores de riesgo de la cirugía, que aumentan la incidencia, esto también es muy importante. Cuando vamos a cubrir la aorta, más de 20 centímetros, aumenta la isquemia medular. Cuando se cubren, vamos a cubrir 2 o más segmentos que irrigan la médula. Yo creo que esta es la llave. Habíamos dicho que la médula se irriga por 4 segmentos, vertebrales, intercostales, lumbares y hipogástricas. Cuando vamos a ocluir más de 2 segmentos, eso aumenta significativamente la posibilidad de isquemia medular. Entonces hay que estar muy atento. Por ejemplo, un paciente que está operado de aneurisma aorta abdominal, ya sea endovascular o abierto, las intercostales, las lumbares no las tiene. Si yo le voy a ocluir las intercostales, son 2 segmentos que le voy a ocluir, alto riesgo de paraplegia. Si le voy a ocluir la subclavia y está operado de aneurisma aorta abdominal, 2 segmentos. Aumenta la posibilidad de paraplegia. Tiene embolizado una hipogástrica por un TIVAR por aneurisma ilíaco, tiene embolizada la hipogástrica, le voy a ocluir a subclavia, 2. Y si le voy a ocluir intercostales, 3. Aumenta la incidencia significativamente de paraplegia. Fíjese, con 4 cosas que nuestro cerebro tiene, nosotros ya sabemos si el paciente es de alto riesgo o no alto riesgo de isquemia, sin leer ningún paper, ningún libro ni nada. Los 4 segmentos, inmediatamente, ¿qué voy a hacer? Esto, ¿qué tiene el paciente? Esto, alto riesgo de isquemia. Es muy importante pensar siempre en eso. Recomiendo fuertemente. Otra causa de isquemia medular es la oclusión de la subclavia izquierda sin revascularización. Martín dio una clase espectacular, pero yo soy fuerte defensor de la revascularización de la subclavia izquierda. Es una arteria muy importante y si bien no es que sean poco frecuentes, si estamos hablando de stroke, sobre todo de stroke, por isquemia en miembro superior es muy poco frecuente, pero stroke en 5 o 6% no es poco frecuente. Es como la disección retrógrada en el TIVAR, que es del 1.3 al 6%, pero si uno tiene una paraplegia es una complicación gravísima. Entonces, ¿cómo yo determino si ese paciente lo analizo? Si me termina en pica, por ejemplo, le voy a hacer una angiografía cerebral del tronco basilar para ver si la vertebral termina en arteria pica, que es la cerebelosa posterior inferior, y si termina en pica y yo le ocluyo la vertebral, le hace una CB posterior. Entonces tengo que estudiarle el cerebro para ver si tiene. Entonces es muy complejo analizar los pacientes con arterio bajo o alto riesgo de isquemia, de stroke o isquemia medular cuando ocluyo la subclavia.
Es por eso que fuertemente, yo a todos los lugares que voy, a todos los eventos, todos los cirujanos, recomendamos, recomendamos revascularizar la subclavia izquierda. A pesar de que el bypass carótido subclavio tiene riesgos, obviamente que tiene riesgo de complicaciones, como todo, pero hay complicaciones que son gravísimas. Porque yo prefiero que me haga una complicación, un bypass carótido subclavio, y que no tener una paraplegia. Porque el que ha tenido una paraplegia sabe lo que es esa complicación. Entonces, como les decía, oclusión previa de la hipogástrica, cuando vamos a cubrir la aorta torácica. Esto es muy importante, hipotensión prolongada durante el procedimiento. Porque nosotros cuando colocamos endoprótesis torácica, lo que vamos a hacer cuando vamos a desplegar la prótesis, decimos al anestesista, bajarle la presión. Lo podemos bajar con marcapaseo, como se dije hoy, si es zona 0, pero si uno trabaja en zona 2, zona 1, zona 3, solamente con nitroprusiato o nitroglicerina se puede manejar hasta bajar una tensión arterial media de 50 para abrir la prótesis y que no se desplace. Pero si esa hipotensión tiene que durar minutos durante el despliegue, persiste, la hipotensión es el principal factor de riesgo de isquemia medular. Es lo que sucede con la cirugía abierta, todo basada en experiencias de la cirugía abierta. Cuando uno clampea la aorta se produce una hipotensión brusca de la aorta, de las intercostales, y esa hipotensión es la que produce la isquemia medular. Entonces, tratar de evitar la hipotensión prolongada durante el procedimiento. También es un factor de riesgo las urgencias, pacientes hemodinámicamente inestables. Esos pacientes también tienen alto riesgo de isquemia medular. También tienen alto riesgo los que se someten a una operación muy larga. Es una operación que dura 6, 7 horas a veces. Ese paciente también tiene un riesgo de isquemia medular. Y también la excesiva pérdida de sangre. Por eso cuando los procedimientos, no dejen sangrar al paciente, traten de que sangre la menor cantidad posible, porque también la baja del hematocrito, la baja hemoglobina, aumenta las posibilidades de isquemia medular. Pero muy importante solamente de este slide, que se lleven los 4 segmentos de irrigación de la médula. Es un ejercicio rápido y uno siempre es como la disección A y B. Yo sé que A cuando está el ascendente y B. Entonces, esto es lo mismo, 4 segmentos. Inmediatamente mi cerebro hace ese ejercicio y sabe si va a tener o no riesgo de isquemia medular. Como verán, los cirujanos somos bastante prácticos, más que los médicos clínicos, que hay muchos. Pero tratamos de buscar practicidad siempre. En cuanto a la isquemia medular, ¿qué estrategias neuroprotectoras tenemos en el TIVAR? Estrategias neuroprotectoras. Tenemos el neuromonitoreo espinal, protección hemodinámica y mantener la hemoglobina más de 10 gramos por ciento, drenaje líquido cefalorraquídeo, revascularización de la subclavia izquierda, evitar la hiperglucemia, y también tenemos para hacer, aunque no hay mucha evidencia, la protección farmacológica. En cuanto al neuromonitoreo espinal, que va a permitir, ¿qué nos va a permitir el neuromonitoreo espinal? La detección precoz de la isquemia medular y realizar maniobras para mejorar la perfusión, que son los potenciales evocados motores y los potenciales evocados somatosensoriales, y también el NIRS, que ahora vamos a ver lo que es el NIRS, que ahora se está usando cada vez más frecuentemente, que no es ni más ni menos que la oximetría de los músculos paravertebrales. Es como la oximetría del pulso para ver qué saturación de oxígeno tenemos en el organismo. Es mediante un dispositivo, lo vamos a ver dentro de un momento, que nos va a permitir medir la oxigenación de los músculos paravertebrales que miden en forma indirecta la perfusión medular. En cuanto a los potenciales evocados motores evalúan las vías espinales descendentes. Como ustedes saben, la vía motora es descendente, la vía sensitiva, los potenciales evocados somatosensitivos miden las vías espinales ascendentes. Son usados ampliamente en la cirugía abierta de los aneurismas tóraco-abdominales. En la mayor parte del mundo, lugares de élite usan todos para la cirugía abierta de los aneurismas tóraco-abdominales los potenciales evocados. En el TIVAR de la aorta descendente, pocos centros reportan su uso porque es poco práctico usar potenciales evocados para tratar solamente la aorta descendente. En cuanto al TIVAR de la aorta tóraco-abdominal, muchos centros, algunos lo usan y otros no lo utilizan. Son invasivos y difíciles de interpretar los potenciales evocados, tienen bastantes inconvenientes.
requieren de personal experto para su interpretación. Los anestésicos volátiles como el isoflurano y el sevoflurane que se usan para anestesia alteran la interpretación de los resultados. Los bloqueantes neuromusculares, el curare que se usa para la anestesia también afecta sobre todo los potenciales evocados motores. Y la isquemia transitoria de los miembros por las vainas de las prótesis y demás también afecta la interpretación de los potenciales evocados y limitan su uso. A los que lo utilizan es que la onda del potencial evocado cuando hay isquemia medular disminuye significativamente alrededor del 75% la amplitud de la onda. Por lo tanto, se sugiere considerar el neuromonitoreo con potenciales evocados durante la cirugía abierta del aneurisma de la aorta tóraco-abdominal y en el TIVAR para prevención y tratamiento de la isquemia medular. Esas son las guías que la recomienda, pero es una recomendación débil, 2B, es una recomendación débil con baja calidad, así que los potenciales evocados yo lo veo muy complejo, yo prácticamente no lo usé una sola vez y me pareció muy complejo, tiene que haber un neurólogo que interprete los resultados y no lo veo práctico para su implementación. Lo que sí veo práctico es el NIRS. Fíjense, si repasamos un poquito la anatomía igual, fíjense la aorta, la intercostal, que da las arterias espinales anteriores y posteriores a la médula, pero da una rama a los músculos paravertebrales. Si yo ocluyo la intercostal y se me produce isquemia medular, también me va a disminuir la saturación de oxígeno de los músculos paravertebrales. Si colocamos electrodos en los músculos paravertebrales a nivel torácico y lumbar, podemos medir la saturación de oxígeno de los músculos paravertebrales. Es de alta especificidad para detectar isquemia medular, es no invasivo y es fácil de interpretar. Fíjese los valores normales. Cuando lo colocamos, como acá en el dedo, tiene que tener más de 96-97%, a nivel de los músculos paravertebrales, 60-75% es un valor normal, y un NIRS significativo es cuando la disminución de la saturación de los músculos paravertebrales baja más del 20% del valor base. Tenemos el valor base, si baja el NIRS 20%, estamos infiriendo indirectamente que ese paciente está presentando isquemia medular. En cuanto a la protección hemodinámica, fíjense, las guías de la Sociedad Cardiotorácica recomienda fuertemente para la protección medular mantener la hemodinamia adecuada del paciente. Fíjense, ppm es presión de perfusión medular, que es igual a tensión arterial media menos presión del líquido cefalorraquídeo. Esa es la presión de perfusión medular. Y para obtener, como está relacionada con la tensión arterial media, con la TAM y la presión del líquido cefalorraquídeo, es muy importante tener una buena TAM. Entonces, las guías recomiendan que durante el procedimiento, salvo en el minuto, 2 o 3 minutos de apertura de la endoprótesis, mantener una tensión arterial media más de 90 milímetros de mercurio, una presión de líquido cefalorraquídeo, si tenemos drenaje de líquido cefalorraquídeo menor de 10 milímetros de mercurio, para obtener una presión de perfusión medular de más de 80 milímetros de mercurio. Es una recomendación 2A, una recomendación bastante importante, nivel de evidencia C. Pero es muy importante siempre con la cirugía abierta, el tratamiento endovascular, mantener la hemodinamia para mantener la perfusión medular adecuada. En cuanto a el tema más importante de esta charla es que el drenaje de líquido cefalorraquídeo. ¿Cuál es la evidencia de su utilidad? Estudios experimentales han demostrado que la presión de líquido cefalorraquídeo aumenta durante el clampeo de la aorta. Todos, como ven, siempre sale todo de la cirugía abierta. Los primeros estudios, cuando uno cerraba la aorta, aumentaba la presión de líquido cefalorraquídeo cuando se producía isquemia medular. Cuando el líquido cefalorraquídeo disminuye la presión por el drenaje, mejora la perfusión de la médula espinal. Yo eso lo comparo siempre, es una cosa mía, ¿no? Pero yo lo comparo cuando se produce isquemia de una pierna. Cuando se produce isquemia de una pierna y uno reperfunde, sobre todo si es tardía, se produce edema en la pierna y uno tiene que hacer fasciotomía de los compartimientos para descompresión, porque eso mejora la perfusión muscular. En la médula pasa lo mismo. La médula está encerrada en un tejido óseo, que es la columna vertebral.
Cuando se produce isquemia se produce edema, y como no puede expandirse, la médula se necrosa. ¿Qué hace el líquido cefalorraquídeo? Sería un efecto, no digo igual, pero similar a la fasciotomía. Al disminuir la presión permite la perfusión de la médula. Hay el único trial clínico randomizado donde se observó que el drenaje líquido cefalorraquídeo en cirugía abierta del aneurisma tóraco-abdominal se asoció con disminución de la paraplegia versus un control fue un trial que desarrolló el doctor Coselli, un cirujano cardiotorácico inminente, en el año 2002, hizo un trial y vio que a los pacientes que sometía a cirugía abierta con clampeo de la aorta, si le hacía drenaje líquido cefalorraquídeo, tenía 2.6% de isquemia medular. A los que no le hacía, 13%. Una P significativa. Quiere decir que ese trial demostró que el drenaje líquido cefalorraquídeo es bueno para la prevención de la isquemia medular. Diferentes estudios clínicos han demostrado la utilización del drenaje líquido cefalorraquídeo para prevenir la paraplegia en la cirugía abierta de la aorta torácica y tóraco-abdominal, y su utilidad también se demostró para pacientes sometidos a tratamiento endovascular de la aorta torácica. ¿Está indicado en todos los pacientes hacer drenaje líquido cefalorraquídeo? Y la pregunta es no. La respuesta es no. ¿Y por qué? Porque tiene riesgos, como todo en medicina tiene riesgos el drenaje líquido cefalorraquídeo, entonces hay que indicarlo en pacientes de alto riesgo de isquemia medular. Volvemos a repasar. ¿Cuáles son los pacientes de alto riesgo de isquemia medular? Cobertura aórtica, más de 20 centímetros. Cobertura de 2 o más segmentos que irrigan la médula. Oclusión de la subclavia izquierda sin revascularización. Cirugía previa del aneurisma aorta abdominal, abierto o endovascular, u oclusión previa o concomitante de la arteria hipogástrica. O fíjense, cuando 2 o más de esos segmentos se ocluyen, alto riesgo de isquemia medular. Recomendación 1 de las guías. Recomendación 1, o sea, fuerte, nivel de evidencia B, con un moderado nivel de evidencia. O sea que en estos casos hay que hacer drenaje líquido cefalorraquídeo. ¿Y por qué no en todos los casos? Fíjense que es muy interesante, la Sociedad de Anestesia de Canadá publicó un metaanálisis y un review de las complicaciones del drenaje líquido cefalorraquídeo. Y fíjense qué interesante, las complicaciones pueden ser leves, moderadas o graves. 34 estudios, 4.714 pacientes entre el año 1990 y 2017. Complicaciones de drenaje líquido cefalorraquídeo leves: sangrado del sitio de punción, hemorragia asintomática en el líquido cefalorraquídeo, leak que no requiere intervención del líquido cefalorraquídeo, oclusión o salida del catéter, 2.0. Moderadas, que son las más frecuentes, 3.7, cefalea, que es la más frecuente, leak, al sacar el catéter persiste la pérdida de líquido cefalorraquídeo, que requiere intervención, o fractura o retención del catéter. Yo tuve un caso que el catéter se le quedó dentro de la médula. Se cortó con el bisel de la aguja, se quedó el catéter dentro de una complicación importante. Y severa, hematoma epidural, hemorragia subaracnoidea, hemorragia intracraneal o meningitis, 2.5. Quiere decir que por eso no está indicado en todos los pacientes colocarle el drenaje líquido cefalorraquídeo. Solamente está indicado en aquellos pacientes que tienen alto riesgo de isquemia medular. En cuanto, ya entrando en el drenaje líquido cefalorraquídeo, tips técnicos de manejo. Habitualmente el procedimiento lo realiza el anestesiólogo, se debe hacer inmediatamente antes del TIVAR. Algunos lo hacen el día anterior, pero recomiendo hacerlo siempre el día previo al TIVAR. Realizar punción lumbar subaracnoidea a nivel de L4. Colocar el catéter y medir la presión normal, 10 o menos milímetros de mercurio, 10 o menos milímetros de mercurio, es muy importante esta cifra, de recordarla. Máximo drenaje, 10 mililitros por hora, no se puede dejar el drenaje libre porque se produce enclavamiento, o sea, 10 mililitros por hora como máximo drenaje. En el periodo isquémico, si el paciente tiene isquemia medular, esos 10 lo podemos subir a 20 para que descomprima más la médula y aumente la perfusión medular. El drenaje máximo diario, 150 mililitros. El TIVAR debe ser realizado con anestesia. Otra cosa que yo recomiendo, el TIVAR siempre hay que hacerlo con anestesia general o local, nunca con bloqueo anestésico de las piernas. ¿Por qué? Porque cuando terminamos el procedimiento no podemos decirle al paciente si mueve o no las piernas,
porque le persiste la anestesia hasta 5 o 6 horas posoperatorias. Entonces no tenemos una evidencia clínica que es muy importante en el posoperatorio inmediato de ver si mueve o no las piernas. Entonces yo recomiendo fuertemente hacerlo con anestesia general, cosa que cuando el paciente se despierta le decimos, ¿puede mover las piernas? Y ya si mueve las piernas ya nos quedamos tranquilos, o con anestesia local. El catéter se deja habitualmente colocado 24 o 48 horas posoperatorio. Es importante el examen de la motilidad de los miembros inferiores en el posoperatorio una vez por hora. Parece una pavada, pero es muy importante, sobre todo si el paciente se interviene a la tarde y tiene que pasar la noche en recuperación. A la noche pasa en recuperación, nadie lo revisa, al otro día está parapléjico. Entonces, hay que decirle a los enfermeros que una vez por hora anoten, yo soy muy obsesivo en eso, que anoten en la planilla de enfermería si el paciente mueve o no las piernas. Hora por hora, que pase toda la noche con un examen clínico básico, pero si mueve las piernas, uno ya se queda tranquilo. Y estar atento siempre, atento con la paraplegia tardía, que puede ser que nosotros el paciente evolucione bien, le saquemos el drenaje y a los 15 días tenga dificultad para mover las piernas. Es muy importante, se puede hacer el drenaje, medirlo en forma manual, como la PVC, pero lo ideal es hacerlo con el sistema automático de drenaje líquido esofágico. Acá en Argentina hay uno que se llama LicoWare 7 en todo el mundo, que se usa LicoWare 7, que es un sistema que uno lo setea y en forma automática nos va a mantener la presión por debajo de 10 milímetros de mercurio. Cuando sube, detecta el aparato, el monitor y drena el líquido cefalorraquídeo. Le podemos decir cuántos mililitros queremos drenar por hora y cuántos mililitros queremos drenar en las 24 horas. Tiene alarmas para ver si el catéter funciona bien o no funciona bien. Es muy simple de manejar y yo lo recomiendo fuertemente porque evita la manipulación de los catéteres y la manipulación que lleva a la isquemia o que quede desconectado y el paciente se enclave. Drene todo el líquido cefalorraquídeo, porque en forma manual y artesanal es complejo manejarlo y no todas las unidades de terapia intensiva o recuperación cardiovascular tiene ese manejo del drenaje del líquido cefalorraquídeo. Entonces yo recomiendo fuertemente conectarle el sistema de drenaje automático. Cobertura a su clave izquierda, ya vimos la charla recién, recomiendo fuertemente porque hay riesgos de stroke, de la circulación anterior, de la circulación posterior y de isquemia medular. Alrededor de entre el 4, como dijo Martín, entre el 4 y el 6%, pero cuando un paciente tiene esa complicación es gravísima. Entonces, yo por eso recomiendo, y todos mis colegas en general recomiendan fuertemente la revascularización de su clave izquierda, sobre todo en el TIVAR electivo. Si estamos en una emergencia, en la emergencia todo vale, está aneurisma roto, no vamos a poder hacer un bypass caroto de subclavio o una aorta rota. Si vemos que por ahí tiene una subclavia derecha, una vertebral derecha dominante y estamos en una emergencia, por ahí ponemos una chimenea de urgencia en la subclavia, ¿no? Pero el TIVAR electivo yo no ahondaría mucho, que es de alto riesgo, tiene pica, no tiene pica, la circulación del trompolígono de Willis. No entraría en esa disquisición, indicaría en el TIVAR electivo la revascularización de la subclavia izquierda. La industria está desarrollando las endoprótesis CORRAM y las desarrolla por eso, porque es importante, porque si no fuera importante, no se desarrollarían ese tipo de dispositivos. Evitar la hiperglucemia. Era un tema que yo con el Charing Cross de 2019, una charla muy importante, de la influencia de la hiperglucemia en la isquemia medular. Y fíjense que la hiperglucemia ocurre con frecuencia luego de la cirugía mayor por estrés fisiológico. Cualquier cirugía mayor aumenta la glucosa. También ocurre frecuentemente en la injuria del sistema nervioso central. 40% de los pacientes que tienen stroke tienen hiperglucemia. Y eso se asocia cuando tiene hiperglucemia a mala evolución clínica. Estudios en animales y en humanos han asociado la hiperglucemia con malos resultados luego de la injuria medular. La hiperglucemia luego de la cirugía aórtica compleja, abierta y endovascular se asocia con paraplegia en el postoperatorio. Posibles mecanismos de daño medular de hiperglucemia: aumenta el metabolismo anaerobio, aumenta la producción de ácido láctico, disminuye el pH, genera un proceso inflamatorio con formación de radicales libres e injuria oxidativa. La infusión de insulina podría tener un rol importante en la prevención de la paraplegia del TIVAR, protegiendo a la médula de los efectos tóxicos
de la hiperglucemia. Aunque los datos son limitados, habría que considerar fuertemente mantener la euglucemia en el postoperatorio. Una cosa simple de hacer, pero el paciente que se somete a TIVAR o cirugía abierta, el aneurisma aórtico, tóraco abdominal, lo que sea, tiene que tener euglucemia. Mantener siempre la euglucemia. Y finalmente, la protección farmacológica, aunque no hay mucha evidencia, pero hay algunas cosas importantes. A un paciente que le vamos a hacer un TIVAR electivo, el manejo pre- y postoperatorio de los antihipertensivos. Suspender los inhibidores de angiotensina y bloqueantes cálcicos una semana antes de la operación y hasta 4 o 6 semanas en el postoperatorio, a menos que la tensión arterial sistólica sea mayor de 160. ¿Eso para qué? Para que no se produzca hipotensión postoperatorio inmediato y postoperatoria tardía. ¿Para qué? Para que la médula se perfunda adecuadamente con buena hemodinamia. O algunos usan corticoides por su capacidad de estabilizar las membranas lisosomales y disminuir el edema medular y eliminar radicales libres. El manitol, también otros usan manitol, que disminuye el edema medular y elimina los radicales libres. Eso depende de cada anestesista y cada cirujano en particular, no hay mucha evidencia respecto a esto. La naloxona, que es un antagonista de los opiáceos, parece actuar mejorando el flujo sanguíneo medular y estabilizando las membranas lisosomales e inhibiendo la proteólisis. Y la papaverina intratecal, algunos cirujanos pregonan su uso por la vasodilatación que produce, aumentando el flujo sanguíneo medular. Y para terminar, como conclusiones, podemos decir que la isquemia medular es una de las complicaciones más temidas del tratamiento de la patología de la aorta torácica y tóraco abdominal. La irrigación de la médula se divide en 4 segmentos: proximal, rama de las subclavios vertebrales; torácica, intercostales, Adamkiewicz; abdominal, lumbares y distal, rama de la hipogástrica. Los pacientes de alto riesgo de isquemia medular incluyen pacientes añosos con factores de riesgo cardiovascular, hipotensión prolongada durante el procedimiento, cobertura por la endoprótesis de 2 o más segmentos de la aorta que irrigan la médula. Las estrategias neuroprotectoras más importantes son el neuromonitoreo espinal, la estabilidad hemodinámica para tener una TAM más de 90, optimizar la hemoglobina a más de 10, drenaje líquido cefalorraquídeo, revascularización de la subclavia izquierda y evitar la hiperglucemia. El drenaje líquido cefalorraquídeo no es un procedimiento inocuo y está indicado en pacientes de alto riesgo de isquemia medular. Así que bueno, muchas gracias por la atención y espero que no haberlos aburrido. Gracias, Aldo. Felicitaciones. Y bueno, después de 2 clases magistrales del doctor Nagenson y el doctor Paganini, bien nos merecemos un almuerzo. Así que vamos a almorzar y dejamos las preguntas para después. Muy bien. El almuerzo